El Comité del Patrimonio Mundial de la Humanidad declaró 14 nuevos sitios culturales en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y 5 de ellos se encuentran en América Latina. Entre los nuevos sitios clasificados como Patrimonio Mundial estando La Vira, una ciudad arapea en India, el paisaje cultural de Jauraman/Uramanat de Irán, los sitios prehistóricos Homon en el norte de Japón y el paisaje minero de Roya Montan en Rumanía. La decisión fue tomada en el marco de la 44ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial que se celebra de manera virtual desde Fuzhou, China, y combina las candidaturas de este año y de 2020, aplazadas a raíz de la pandemia de COVID-19, anunció la agencia de la ONU. Brasil. El primero de los nuevos sitios latinoamericanos declarados Patrimonio Mundial es el Jardín Paisajístico Roberto Burle Marx de Río de Janeiro. Situado al oeste de Río de Janeiro, este sitio muestra el logrado proyecto llevado a cabo durante más de 40 años por el artista y arquitecto paisajista Roberto Burle Marx, que pretendió crear una obra de arte viviente y un laboratorio del paisaje, recurriendo a la vegetación nativa e inspirándose en las ideas del movimiento modernista. Hijo de un migrante judío alemán y de una brasileña de origen francés, Burle Marx fue un pionero de la ecología y uno de los primeros en utilizar flora nativa en lugar de traerla de Europa. Entre sus obras de paisajismo más destacadas figuran las famosas aceras de la playa de Copacabana, el Aterro do Flamengo, construido sobre terraplenes frente a la bahía de Guanabara, y los jardines de Brasilia, la capital diseñada y construida por el urbanista Lúcio Costa y el arquitecto Oscar Niemeyer. El jardín se caracteriza por sus formas sinuosas, la exuberancia de sus plantaciones masivas, la disposición arquitectónica de su vegetación, la utilización de especies botánicas tropicales y la incorporación de elementos artísticos propios del folclore popular. Este es el primer jardín tropical moderno que se inscribe en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este fue el laboratorio de experiencias botánicas y paisajísticas de Burle Marx. Aquí aprendió y entendió cómo funcionaban, biológica, ecológica y estéticamente las especies que luego aplicó en los jardines, dijo a la AFP la bióloga Susana Becere, una de las educadoras que trabaja en el lugar, convertido en museo. Perú. Situado al norte de la costa central del Perú, en el Valle de Casma, en el departamento de Ancash. El Observatorio Solar de Chanquillo también se ha declarado como Patrimonio de la Humanidad para 2021. Ese sitio arqueológico posee un conjunto de edificaciones en un paisaje desértico y una serie de características naturales que, conjuntamente, funcionan como un calendario solar perfecto, utilizando marcadores que permiten observar el desplazamiento del Sol a lo largo del horizonte durante todo el año. El sitio comprende un templo fortificado, el observatorio, el espacio público ceremonial y las 13 torres de forma cúbica que señalizaban la trayectoria solar y que están dispuestas en una hilera que se estira a lo largo de la cresta de otra colina. Construidas hace 23 siglos sobre una colina en medio del desierto, las 13 torres del observatorio de Chanquillo son mucho más antiguas que el imperio inca, que floreció en el siglo XV, según determinaron 2 arqueólogos en 2007. Se cree que el templo estaba dedicado al culto del sol y la presencia de un lugar de observación a cada lado del alineamiento norte-sur de las torres permitía determinar los puntos de orto y ocaso del sol en el horizonte a lo largo de todo el año. El significado de estas ruinas, situadas cerca de la costa y a 370 kilómetros al norte de Lima, fueron por mucho tiempo un misterio para los científicos e historiadores, hasta que fue descifrado por Gessi y el arqueoastrónomo Clive Ruggles, de la Universidad de Leicester en el Reino Unido. Uruguay. Otro de los nuevos integrantes en la lista es la Iglesia de Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes, en Atlántida, con su campanario y su baptisterio subterráneo. Está situada en Estación Atlántida, a 45 kilómetros de Montevideo. Fue diseñada por el ingeniero uruguayo Eladio Dieste en 1952 y construida en 1959.
Se trata de una construcción de paredes y techos ondulados, realizada completamente de ladrillos a la vista, sin columnas ni vigas. Tiene además una torre de 15 metros de altura con paredes caladas. En su interior existe un Cristo tallado en madera, el cual fue realizado por el escultor Eduardo Díaz Yepes, y un altar de bloque de granito verde en bruto. Esta construcción forma parte del Patrimonio Histórico Nacional de Uruguay. En 1998 se inauguró la Iglesia de la Sagrada Familia, una réplica a escala de la Iglesia de Atlántida en la ciudad española de Torrejón de Ardoz. De esta manera, junto con otros 4 patrimonios en Latinoamérica, el 27 de julio de 2021, la obra del ingeniero Eladio Dieste, Iglesia de Atlántida, fue consagrada como Patrimonio de la Humanidad por la 44 sesión del Comité del Patrimonio de la Humanidad. La Iglesia de Atlántida fue mi facultad de arquitectura. Y una obra que ha tenido consecuencias importantes. Me cambió la vida, dijo una vez el ingeniero que convirtió su convicción religiosa en ladrillos y bóvedas. Esa frase fue la que recordó su nieto, el arquitecto Agustín Dieste, al hablar sobre una consecuencia que llegó 63 años después del inicio de su construcción, la inscripción de la Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Chile. Los asentamientos y la momificación artificial de la cultura chinchorro, en la región chilena de Arica y Parinacota, ahora también forman parte del patrimonio mundial. Este sitio consta de 3 componentes: faldeo norte del Morro de Arica, Colón 10 y desembocadura de Camarones. En conjunto ofrecen un testimonio de una cultura de cazadores-recolectores marinos que residieron en la árida y hostil costa norte del desierto de Atacama, en el extremo norte de Chile, desde aproximadamente 5450 a.C. hasta 890 a.C. Según las autoridades, la cultura chinchorro desarrolló la momificación 3000 años antes que en Egipto, con un proceso que pasaba por descuerar el cuerpo, extraer los órganos, secarlo con brasas y rellenarlo con tierra, lana, plumas, plantas o arcilla. El sitio presenta la evidencia arqueológica más antigua conocida de la momificación artificial de cuerpos, con cementerios que contienen tanto cuerpos momificados artificialmente como algunos que se conservaron debido a las condiciones ambientales. Hasta el momento, Chile contaba con 6 lugares reconocidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. México. El conjunto conventual franciscano, el monasterio y catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Tlaxcala, en el centro de México, fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La edificación fue añadida al conjunto de primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl. El monasterio es uno de los primeros 5 que se establecieron en México y uno de los 3 que siguen en pie. La UNESCO señaló en un boletín que con este nombramiento el convento franciscano de Tlaxcala se suma a los 14 conventos católicos construidos en las faldas del volcán Popocatépetl, repartidos en los estados de Puebla y Morelos, que fueron declarados Patrimonio Mundial en 1994. El inicio de la construcción del conjunto conventual se remonta a la primera mitad del siglo XVI, entre los años 1525 y 1527. La diócesis de Tlaxcala se estableció originalmente en 1527, cuando tomó posesión como obispo Mons Julián Garcés, convirtiendo lo que era la Iglesia de la Asunción en la catedral. Para 1543 la sede episcopal fue cambiada de la ciudad de Tlaxcala a la cercana Puebla, aunque se mantuvo el nombre de diócesis de Tlaxcala. Este sería el mismo durante siglos, hasta que en 1903 San Pío X la convirtió en la arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles. En 1959, San Juan XXIII reinstauró la diócesis de Tlaxcala como sufragánea de la arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles. El convento de la Asunción es la primera edificación de la región de estilo renacentista construida con mano de obra indígena, por lo que los expertos consultados lo consideran la semilla del arte novohispano o virreinal que en años posteriores dejó exponentes como la majestuosa iglesia de Huejotzingo, en Puebla.